Hola a todos, bienvenidos amigos de la comunidad sistémica cotidiana, la filosofía del sí a todo y a todos. Vamos a intentar nuevamente conectarnos con Pablo. Había un problemita ahí con la conexión, esperemos que se pueda solucionar. Vamos a ver acá. A ver, vamos a mandar la invitación. Gracias a los que volvieron a unirse. Ahí, Pablo, si podés aceptar la invitación, ya te la mandé. Me pareciera como que rechaza la invitación. No sé bien qué pasará ahí. Vamos a volver a intentar. No, me dice que no puede unirse. Es una pena. Me parece que no se está pudiendo unir. A ver, vamos a ver acá. A ver ahí. Y conseguimos. Hola de Hola. nuevo, Leonardo. No sé si ahora sí. Esperemos que sí. Hubo ahí como varios intentos fallidos. Sí. No sé si fue un problema de internet o lo que sea, pero veamos si ahora está más estable, ¿no? Perfecto, ahí se volvió a unir la gente. Eh, quiero presentarte nuevamente. Pablo Valla. A ver, espérate, Leonardo, que esté un poco. Bueno, preséntame para ver la estabilidad de la señal. Dale, perfecto. Pablo estudió desde muy joven, a los 17 años con lamas tibetanos. También en el Instituto Alcione de Chile estudió astrología, meditación y desarrollo de la conciencia. Estudió enneagrama en varias escuelas destacadas y también en escuelas de cuarto camino, algunas de ellas creadas por el mismo Gurdjieff. Dicta masterclasses y diplomados a nivel internacional. Creó el instituto que lleva su nombre, Pablo Valladares, en Chile en 2019. Es una escuela orientada al autoconocimiento, al desarrollo de la conciencia y a la autointegración. Así que bienvenido, Pablo. Espero que podamos hacer este vivo. No sé si se volvió a congelar o quedó ahí. No sé. Está como tildado, como congelado. Parece que hoy va a estar complicado poder conectarse. A ver, Pablo. Ahora sí. Se está congelando, Sí, ¿o no? yo creo que tenés que hablar vos más que yo. No, Así pero es. lo importante es que no sé que las personas escuchen. Yo no sé si te está escuchando en este minuto las personas que están conectadas. Sí, de momento sí, se escucha y se ve perfecto. Ya. O sea, bueno, intentémoslo por segunda vez. Vamos a ver cómo está funcionando esto. ¿Sí? Así que, bueno, voy a repetir un poco lo que había hecho como introducción hace un rato atrás cuando se quedó todo congelado, ¿no? Dale. Eh, Leonardo me había mencionado el por qué el título, ¿no? De la charla, ¿no? La mentira de este yo, ¿no? Que yo le decía que fue un título bastante intencionado, ¿no? Porque cuestiona para mí el núcleo central del conflicto del ser humano, ¿no? Que tiene que ver con la identificación con un yo, ¿no? Un yo que es parcial
y que muchas veces está basado, no sé, en lo que llamamos experiencia, ¿no? Lo que hemos vivido, nuestras memorias en el sentido consciente, porque hay muchas memorias que son inconscientes. Entonces, estos aspectos parciales de nosotros mismos terminamos identificándonos con ellos y llamándolo un yo. Y a partir de ese yo, que está basado en estas experiencias parciales, construimos, ¿no? Construimos estructuras, modos de comportamiento, modos de sentir y actuar, ¿no? Se nos identificamos con un yo, ese yo representa algo y a partir de ese yo nos gestionamos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene identificación con un yo que implica, ¿no?, decir ser valiente, ¿no? Es algo valioso, ¿no? Esa persona constantemente va a tener que estar haciendo actos de valentía, ¿no? Que vayan en concordancia con su yo. ¿Eh? Las personas que son más desconfiadas por su experiencia, ¿no? También, entonces constantemente van a estar relacionándose con el mundo y las personas de una manera mucho más desconfiada porque su experiencia le dice que hay que ser cuidadoso, desconfiado porque el mundo es peligroso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que aparecen también en los esquemas del enneagrama, ¿no? Y en otras escuelas también de la área psicológica, ¿no? Esta identificación con ciertos aspectos, ¿no? El proceso es que nos identificamos con estos aspectos parciales basados en la experiencia, que nuestra experiencia es parcial, por supuesto, ¿no? Cada persona ha tenido distintas experiencias y en ese sentido podríamos decir que hay un núcleo más amplio de experiencias a nivel mundial, pero nosotros logramos en nuestra vida tener un núcleo acotado de experiencias. Estas experiencias conforman nuestras memorias, ¿no? Y estas memorias después terminamos viendo todo esto y transformándola en un constructo que llamamos yo. Y a partir de ese yo me relaciono con los demás, ¿no? Se forman formas de comportamiento, formas de sentir y actuar, ¿no? Y pensar. No nos damos cuenta que esta forma parcial también nos limita en la relación con los demás, ¿sí? Y nos condiciona en la relación con el mundo. Dejamos de percibir la potencialidad de la realidad más amplia y queda reducida a estos sesgos, ¿no? Basados en mi experiencia, ¿no? ¿Sí? Como decía, si una persona ha tenido experiencias que podríamos decir de cierto daño, ¿no?, en la infancia y puede generar una estructura de personalidad más desconfiada en relación al mundo y a los demás, va en todas sus relaciones a afectarlo, ¿no? En sus relaciones amorosas va a desconfiar del potencial, ¿no?, de pareja, ¿no? Ah, Va a desconfiar en las relaciones de trabajo, ¿no? En las relaciones con el mundo. En todo el entorno se va a transformar en un sesgo y que un sesgo que tiene características mentales, ¿no? Formas de pensamiento. Va a pensar, bueno, no puedo tener pareja porque quizá mi pareja se va o mi pareja me va a engañar o mi pareja lo que sea. Por lo tanto, voy a consolidar esta experiencia en relación a la desconfianza hacia los demás. En el trabajo también, lo mismo, va a desconfiar de la gente que trabaja alrededor suyo, ¿sí? Se va a aislar, las personas que desconfían se aíslan, ¿no? En las relaciones de amistad también, no logran consolidar relaciones de amistad sólida, ni de pareja, ni en el trabajo, ¿no? Porque las personas no son confiables, dirían, ¿no? En cada uno de estos sesgos, ¿no?, tanto mentales como emocionales, podemos decir, hay axiomas internos. ¿Qué quiere decir esto? Hay premisas internas, o sea, la persona que desconfía dice, yo no debo confiar en los demás. Las personas, el ser humano, los demás seres humanos no son confiables. ¿Ya? Entonces se va a relacionar con el entorno desde ese lugar, de una manera de desconfiar de todo, ¿no? Y todos, de las situaciones, de la vida misma, ¿no? Va a haber una desconfianza con la vida misma. Entonces, podríamos observar desde ahí, desde este pequeño ejemplo, ¿no? Cómo te puedes relacionar con el mundo, cómo puedes aprender, ¿no? Cómo puedes vivir, ¿no? El presente, el aquí y ahora y todo eso, ¿no? Que se habla en tantas escuelas, ¿no? Desde un punto de vista de desconfianza general, una falta de fe, y no me refiero a una falta de fe en el sentido estrictamente religioso, sino que una falta de confianza en las cosas, ¿no? Y lo que no observa esta persona, en este caso particular, que ha aprendido en base a su experiencia, ¿no? Quizá las experiencias de infancia para la persona son absolutamente válidas, dirían, ven, no puedo confiar, ¿no? Mi madre quizá no era una buena madre, mi padre tampoco fue un buen padre, el entorno familiar no fue bueno. Entonces dice, bueno, ¿cómo puedo confiar en las personas si la vida me ha enseñado que no se debe confiar ni siquiera en mi familia, ¿no? Entonces, pueden haber
no digo que no hayan circunstancias históricas que puedan validar este discurso. El problema es que no es real porque se generaliza, se totaliza algo que fue una experiencia subjetiva y limitada, ¿no? Y limitada. Entonces, desde ese punto de vista, a modo de ejemplo, con esto del yo se identifica esta persona con esto, con estas experiencias, se conforma un yo que dice yo no, que tiene principios, ¿no? Tiene formas de sentir también, ¿no? Si yo desconfío de todas las cosas, por lo tanto también voy a sentir de cierta manera, ¿no? Voy a actuar de cierta manera en relación a las personas y el mundo, ¿ya? Y más profundamente, lo que está sucediendo es que internamente la persona no se da cuenta que realmente de quien desconfía es de sí misma, ¿sí? Eso es lo más importante y lo más grave, diría yo, lo más, el más peso que tiene, ¿no? Entonces, está identificada con una imagen, con principios, axiomas internos, premisas internas de desconfianza hacia lo exterior y hacia lo interior, ¿no? Hacia sí misma. Entonces, si observamos eso, imaginémonos la cantidad, la limitancia que tiene esa persona en lo personal, ¿no? En la toma de decisiones, en la posibilidad de ser feliz, ¿no? En la posibilidad de relacionarse abiertamente con los demás, ¿no? No existe esa posibilidad, porque siempre, desde ese punto de vista, se va a proyectar su miedo, su inseguridad, ¿no? Esta experiencia que tuvo negativa de infancia, ¿no? Que le enseñó, entre comillas, debo desconfiar del mundo y de las personas, eso lo va a limitar en todas sus relaciones, no va a poder tener relaciones profundas con los demás, ¿no? Siempre va a estar con un pie adentro, un pie afuera, ¿no? Siempre dudando y principalmente arrancándose, ¿no? De las situaciones cuando se pongan algo incómodas, ¿no? Porque se totaliza toda la realidad. Entonces, lo pongo a modo de ejemplo porque es muy, muy limitante y por lo tanto la persona va a sufrir, va a estar en un constante conflicto, ¿no? Porque Bien. tiene dentro de su experiencia y este yo creado esa idea de que no se debe confiar en el mundo ni en las personas, ¿no? Entonces, en cada situación particular que nos puede mostrar, lo relaciono con el enagrama y otro, aparece estos axiomas, estas premisas internas inconscientes que están condicionando y limitando a las personas de manera muy, muy grave, ¿no? Y no se dan cuenta, que es lo más importante y también es parte de los puntos que anotamos, el darse cuenta, ¿no? De eso estaba hablando al principio más o menos general. Leonardo, no sé, ¿querías comentar algo? Una de los para desarrollar, pusiste, no tenemos unidad. ¿Es parte de esa mentira creada por el yo? Sí, claro. Tenemos una ilusión de unidad, ¿no? Como que yo soy el Pablo y siempre soy el mismo, pienso, siento y actúo igual. Eso es falso, ¿no? Eso no nos hemos dado cuenta de nuestras contradicciones internas, ¿no? Podríamos, en las escuelas de Bourdieu se habla de que tenemos yoes, ¿sí? En la escuela de psicología algunas se habla de tener subpersonalidades, ¿no? O sea, que tenemos distintas personalidades o yoes, ¿no? Puedo tener, tomando alguna un yo infantil, un niño, ¿no? ¿Sí? Se habla mucho a veces en la imagen de psicología, ¿no? Del niño, ¿no? El niño herido, etcétera, el niño. Claro, efectivamente tenemos nuestras memorias de ese niño, ¿no? Que tuvo su experiencia y está ahí, ¿no? Tenemos yoes emocionales, ¿no? Que tienen que ver con nuestra función emocional, pero yoes más emocionales, otros yoes más racionales, etcétera. Yoes corporales o sensoriales, ¿no? Instintivos. Entonces, no tenemos una unidad porque algunos yoes quieren cosas que el otro no quiere. Tomemos las funciones, ¿no? Por ejemplo, mi yo emocional quiere y necesita ciertas cosas que quizá mi yo instintivo no quiere ni necesita, ¿no? Por ejemplo, mi yo instintivo que está asociado al cuerpo, ¿no? Necesita alimentarse, comer, qué sé yo, necesita dormir, ¿no? Eso lo nutre, descansar, incluso hacer algún tipo de deporte, práctica deportiva, etcétera, descansar, alimentarse sanamente, eso lo nutre. Pero esas son necesidades de mi yo instintivo del cuerpo, ¿no? Pero mi yo emocional necesita otras cosas para nutrirse. Quizá ir a un concierto, escuchar bella música, relacionarse con amistades, ¿no? Juntarse con amigos y disfrutar esa conversación más profunda, de confianza. Eso nutre al emocional y otras cosas, la experiencia superior, ¿no? La naturaleza, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza y recibir esas impresiones, ¿no? También no siente el impacto en el emocional, ¿no? Entonces, el emocional necesita otras cosas, ¿no? Y el intelectual, podríamos decir, ¿sí? La función intelectual o centro intelectual necesita también aprender nuevas cosas, idear, desarrollarse, la lectura, etcétera,
aspectos de incluso, qué sé yo, matemáticas, desarrollo de otras áreas científicas, qué sé yo, y con eso se nutre y se desarrolla. Entonces, más encima, tenemos distintas funciones internas o centros que tienen necesidades distintas y se nutren de manera distinta. Entonces, el creer que nosotros tenemos una unidad inamovible que se va constantemente moviendo es una ilusión, porque además yo no soy el mismo Pablo que era a los 7 años, ¿no? Tuve experiencias, conocimientos, etcétera, etcétera, nuevas, que ya a los 15 años era distinto, ¿no? Tuve cambios, ¿no? Nuevos aprendizajes, nuevas experiencias que me transformaron, ¿no? A los 25 años ya tampoco era el mismo, ¿no? Que a los 15 años, ni a los 7 años, ¿no? Entonces, eso nos va probando que a lo largo de nuestra vida, en base a los nuevos conocimientos, experiencias, aprendizajes de toda índole, nos vamos transformando. Entonces, no soy el mismo que hace 10 años. Es lo más probable, ninguno de ustedes. Entonces, creer que tenemos un yo permanente, inamovible, sin contradicción, es una ilusión también, que es importante darse cuenta y verla, ¿sí? Darme cuenta que hay un yo mío que quiere ciertas cosas, que el otro quiere otras cosas, ¿no? Que a veces entran en conflicto, ¿no? A veces mi yo emocional quiere algo que mi yo intelectual no quiere, ¿no? Yo a veces ponía ejemplo conversaciones con alguna amiga, ¿no? Que estábamos en una reunión de amigos y una amiga le decía, oye, debes terminar con ese tipo, si ese tipo no te trata bien, etcétera, etcétera. Y esta amiga contestaba, no, si lo sé, si lo entiendo, es verdad, ¿no? No me trata bien, todo lo que tú dices, le decía a otra amiga, es verdad, pero lo amo, ¿no? O sea, no me puedo separar de él porque siento esto, ¿no? Entonces ahí estaban hablando distintos lugares, desde el centro intelectual que decía, yo entiendo y te encuentro toda la razón, pero mi emocional está conectado a él de otra manera y por eso no quiero perder ese vínculo, pero estaba hablando desde el emocional. Entonces, también desde ciertos lugares, desde el emocional, instintivo, mental, queremos ciertas cosas y tienen ciertas necesidades distintas que a veces entran incluso en conflicto. Eso prueba, ¿no?, que no tenemos una unidad, que es una ilusión quien cree que tiene una unidad y que tiene un yo permanente, que no tiene contradicción y que siempre piensa, siente y quiere lo mismo permanentemente. Entonces, si alguien ha hecho un trabajo de autoobservación, observación de sí, se dará cuenta inmediatamente que hay funciones distintas y que hay estos yoes, estas divisiones, y que algunas cosas quieren cosas distintas, ¿no? A eso se refiere con la que no tenemos unidad. Pablo, ¿por qué estamos dormidos? ¿A qué te referís con estamos dormidos? Sí, es una buena pregunta. Al Krishnamurti creo que una vez preguntaba, ¿por qué no despertamos? Hacía la otra pregunta, ¿no? La situación de estar dormido, yo cuando escuché esa charla de Krishnamurti, que finalmente él se hace muchas preguntas, ¿no? Una charla muy filosófica, ¿no? Se empieza a hacer muchas preguntas en relación a por qué no queremos despertar o por qué no despertamos. Entonces me pareció muy interesante verlo desde ese enfoque, más que por qué nos dormimos, por qué no queremos despertar. Entonces voy a partir de ahí, ¿no? Yo respondí un poco eso de la charla de Krishnamurti, como que la respondí internamente, porque la situación de estar dormido es plácida, es una situación que puede ser incluso grata, ¿no? Pensemos en personas, yo me dediqué a la música de niño, entonces me vinculé a muchas personas que hacían música, arte, no sé qué, no lo quiero estigmatizar por ese lado, lo refiero a mi experiencia, y que muchos consumían ciertas sustancias, drogas, ¿no? Entonces, a mí nunca me llamó la atención, nunca me resultó atractivo eso, pero conversaba, eran algunos amigos míos, y les preguntaba sobre su experiencia, qué sentían, ¿no? Entonces, en algunos casos era eso, desconectarse de la dureza del mundo, ¿no? Tenían vidas con muchos conflictos, desconectarse de eso por un momento, ¿no? Y estar en paz. O sea, había una búsqueda de armonía y paz. En otros casos, era una búsqueda de éxtasis, ¿no? Como que este mundo también, por su característica, no le estaba entregando lo que ellos o ellas necesitaban, entonces consumían algunas sustancias para llegar a cierto estado de un clímax, ¿no? Un éxtasis, ¿no? Entonces, de alguna manera, él me daba cuenta que existía esto, ¿no? Entonces decía,
el dormirse, ¿no? El querer adormecerse, el querer estar en un cierto estado, ¿no? Escapando de ciertas situaciones, ¿no? De la dureza de la realidad, de las dudas de la existencia, ¿no? Las grandes preguntas existenciales, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? O lo que queramos decir, ¿no? Muchas de esas respuestas no están ya, ¿sí? No, ni siquiera aparecen desde el punto de vista filosófico, diría yo, ¿no? Hay una corriente muy fuerte en ese sentido actual así, y hay una pérdida de conexión con la espiritualidad, diría yo. Es una palabra bastante manoseada, pero tengo que contarlo a partir de mi experiencia, ¿no? Desde niño siempre tuve experiencias que tienen que ver con lo que llaman transpersonal o espiritual, etcétera, como desdoblarme, ¿no? Que saliera mi espíritu de mi cuerpo y tener muchas experiencias, viajes astrales y cosas así que después se le ponen nombre, ¿no? Pero son experiencias de esas naturales. Entonces para mí era muy natural que existiera eso, ¿no? Mi cuerpo y mi espíritu, ¿no? O esencia, como lo quieran decir, etcétera, y las características distintas que tenían, ¿no? Me daba cuenta, por ejemplo, que al estar en este estado, llamémoslo espiritual, para ponerlo, o esencial, o del ser, eh, podía pensar, sentir y todo eso, ¿no? Me daba cuenta que mi espíritu sentía y pensaba, ¿sí? Fuera de mi cuerpo, ¿no? Entonces, a través de eso, claro, para mí se volvió algo muy natural eso. Me llamaba mucho la atención después conversar en la adolescencia, me vinculé mucho al área ciencia, filosofía y eso, y a personas, por supuesto, relacionadas con eso. Me llamó mucho la atención que mucha gente dijera, no, eso no, que no tuviera una conexión con eso. Para ellos no existían, ¿no? Me decían, yo soy ateo, no creo en esta. Entonces, yo le decía, pero ¿cómo no creen en eso? Pero si eso es cierto, ¿no? Tenemos un espíritu y que ocurre esto, etcétera. Me llamaba mucho la atención de eso, la desconexión con la esencia o el espíritu o el ser esencial, como lo quieran llamar. Entonces me empecé a preguntar de adolescente por qué se desconectaban, ¿no? ¿Cuándo hubo, no? Está lo que llaman en algunas escuelas la pérdida de ser, ¿no? La desconexión con lo espiritual o lo esencial, ¿no? No desde un punto de vista filosófico, sino desde un punto de vista de experiencia. Es como que yo no siento mi mano, ¿no? Y aquí está. Para mí era algo así, ¿no? Tengo mi mano y no la puedo sentir. O sea, tienes tu espíritu y no estás conectado con él. Entonces me empecé a preguntar eso, ¿por qué las personas se terminaban desconectando, ¿no? Es una larga, eso tendría una charla aparte, ¿no? Pero básicamente, respondiendo un poco, nos quedamos dormidos porque en el mundo en que llegamos, a este mundo, nuestra esencia llega a este mundo y existe una cierta densidad de este mundo, ¿no? Que hace que impulse a quedarse dormidos, ¿no? Y que obtengamos beneficios de quedarnos dormidos, ¿no? No es que perdamos tantas cosas desde un punto de vista no funcional. Quedarse dormido, es someterse al mundo, al condicionamiento externo y hacer lo que el mundo, llamémoslo así, nos dice para ser feliz, ¿no? El discurso que tiene el mundo en distintas épocas, no desde el punto de vista que yo diría más bien materialista, hacer eso se cumple, ¿no? Si me dicen, no sé, actualmente, para ser feliz lo importante es tener mucho dinero, comprarte autos, viajar y todo eso. Bueno, entonces, esos son los valores o principios de la felicidad, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, si logro alcanzar eso, debo ser feliz, ¿no? Entonces empiezo con esa carrera y esa búsqueda externa de que eso me dará la felicidad, el éxtasis, ¿no? Como lo ponía en la imagen, está consumo de ciertas drogas, ¿no? Entonces llego a eso y ya sigo, ¿no? Sigo y sigo y cada vez me empiezo a adormecer porque me empiezo a desconectar cada vez más al estar en lo exterior de lo interior, de mi esencia, y ya después ya se pierde, ¿sí? Ya pierdo mi conexión con mi esencia y estoy funcionando de manera mecánica en el mundo y siguiendo, digamos, los principios y valores del mundo, ¿no? Un mundo materialista, qué sé yo, que nos hace perdernos más, ¿no? No hay un discurso en este mundo, llamemos desde un punto de vista, se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo la credibilidad en las religiones, ¿no? Por distintas razones, por fallas, por equivocaciones, por relatos históricos también, por también responsabilidad de ellas, ¿no? Entonces se ha asociado mucho la espiritualidad a las religiones y una vez que las religiones, ciertas religiones caen, como que, bueno, la espiritualidad entonces también cae junto con eso y hay que buscar otras cosas. Entonces, la pérdida de ser tiene que ver con una pérdida de la conexión con la espiritualidad porque en el mundo no hay un discurso que nos conecte, no sé cómo llegar a eso, ¿no? Estoy hablando en líneas generales, ¿no? Y si no, por otro lado hay una distorsión. Vuelve a aparecer otro aspecto no egoico del yo, la identificación con algo narcisista, ¿no? Hay un discurso muy potente actual
narcisista, diría yo, egocéntrico, megalómano, que se aplica a cualquier cosa, ¿no? A la vida, a lo que sea, y también a lo que podemos llamar espiritualidad, ¿no? Entonces, si yo me vinculo a algún tipo de espiritualidad, ya me transformo en Dios, diosa y cosas así, ¿no? Gloriosas, ¿no? ¿Sí? No hay una conexión con la espiritualidad. Todos tenemos un espíritu. Nadie es más espiritual que otro, ¿no? Eso es un absurdo. Todos tenemos una esencia y un espíritu. ¿Sí? Entonces se mezcla esta cosa egoica, ¿no? De narcisista que hay ahora muy potente. Entonces ya, me meto a algo espiritual y ahora tengo que considerarme en una altura, ¿no? Altura espiritual y todo eso, que me aparta y me fragmenta de los demás. Sabemos que la actitud narcisista, egocéntrica, está relacionada con el miedo, ¿no? La vanidad, el núcleo de la vanidad es el miedo. O sea, mientras más vanidoso, narcisista soy, es que tengo mucho miedo. Tanto miedo que no soy capaz de ser quien yo soy, ¿ya? Ya perdí contacto con eso, y ni siquiera, ¿no? Ni siquiera se conecta ese yo del verdadero ser mío con el mundo. Creo una imagen gloriosa, grandiosa acá, falsa, ¿no? De cartón, que se relaciona con el mundo, y ahí termina una pérdida enorme, y constantemente la tengo que alimentar esta imagen. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. En este mundo, lo que se patrocina es lo exterior, la identificación con los objetos externos, con la validación exterior, la identificación con tal o y cual cosa, como persona, físicamente, con cosas materiales o económicas, y eso hace que esta distorsión, este discurso distorsionado, nos vaya alejando de nuestra esencia, y al alejarnos de nuestra esencia, se empieza a adormecer todo. Entonces, por eso está pasando que estamos dormidos, ¿no? Esa situación de estar dormido también tiene, como decía, un estado de cierta placidez, ¿no? Porque al estar dormido no tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Eso es lo que nos está pasando, ¿sí? Incluso en ciertas escuelas psicológicas se validan ciertos fenómenos de debilidad, ¿no? De un proceso que debería ser un trabajo, ¿no? En ese sentido, Gurdjieff tenía razón. Para yo despertar tengo que hacer un trabajo fuerte, ¿no? Es como alguien que dice, quiero entrenarme, ¿no? Quiero entrenarme, estar mejor físicamente, y habla con un preparador físico, ¿no? Y él le dice, claro, tienes que entrenar por lo menos 2, 3 horas diarias. Wow, es mucho eso, ¿no? ¿Sí? Es que yo trabajo. Bueno, ven temprano. ¿A qué hora entras? A las 8, ven a las 6 de la mañana. No, pero a las 6 de la mañana, ¿cómo se te ocurre tan temprano? Bueno, venga en la tarde cuando usted salga al trabajo. No, es que estoy muy cansado. Bueno, entonces, ¿se quiere entrenar usted o no? Entonces, para cada cosa, para desarrollarnos, tenemos que hacer un trabajo y hacer un esfuerzo, y en algunos casos un sobreesfuerzo. Entonces, es preferible, muchas veces nos queremos como quedar dormidos, tapados en la cama, sin hacer nada, ¿no? El sueño a veces de sacarse la lotería es como irse a una isla y estar todo el resto de la vida en una hamaca, ¿no? Tomando caipiriña sin hacer nada, ¿no? Entonces, el estar dormido y adormecerse a veces puede resultar tentador, ¿sí? Tentador, porque el desarrollo y crecimiento implica un trabajo y a veces un esfuerzo grande para despertar y crecer. Entonces, eso no es precisamente algo que pudiera resultar muy como un gran premio, ¿no? Te dicen, bueno, para despertar tienes que hacer este tremendo esfuerzo, ¿no? Porque para cambiar una actitud hay que hacer un enorme esfuerzo. Vean las personas que fuman, ¿no? Y alguien le dice, oye, te está haciendo muy mal, cambia esa actitud que tú tienes, cambia esa. Y les cuesta un mundo, te lo dicen, ¿no? Porque algo que se ha mecanizado por muchos años cuesta cambiar. Entonces, no es fácil cambiar. Es un mito eso de que es fácil cambiar. No, hasta actitudes muy sencillas. Alguien que toma, dice, yo sin mi café en la mañana no pudiera trabajar. Bueno, a ver, deja de tomar café 2 semanas. A veces no aguantan ni 3 días, ¿no? No pueden cambiar una actitud. No tenemos autonomía, no tenemos voluntad. A mayor conciencia, mayor voluntad. Ahí nos vamos dando cuenta que no tenemos ni siquiera voluntad para cosas pequeñas. Imagínense para cambiar cosas grandes, ¿no? Entonces, por eso insisto, quedarse dormido a veces puede ser muy tentador, es muy plácido a veces estar durmiendo. Trae beneficios secundarios también esto, ¿no? Por eso es. Pablo, ¿puede ayudarnos el eneagrama a darnos cuenta de todo esto que vos manifestaste, de que estamos dormidos, de esta mentira de que, de que tenemos actividad? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O cómo nos ayuda el eneagrama a darnos cuenta de esto? Sí,
Bueno, lo importante inicialmente es la actitud que yo tenga frente a las cosas, ¿no? O sea, a mí me puede estar hablando el mismo Cristo, Buda encima, si yo no quiero escuchar, no va a pasar nada, ¿no? Yo paso por ahí, mira, está hablando este tipo, qué aburrido, me voy. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud, ¿no? Nuestra actitud mental, ¿sí? Interna, ¿no? Metanoia, un cambio de la mente, ¿no? Para acercarnos a eso, porque si no, no sirve de nada. Porque en las escuelas de Enneagrama, digamos las más importantes, por un lado, está el área como psicológica, ¿no? De los eneatipos que describen como mapas de personalidad, de las fijaciones, de lo que hemos estado hablando un poco, ¿no? De los sistemas de defensa, de las características o rasgos principales que deberíamos observar. ¿Ya? Entonces, eso puede ser muy iluminador, ¿no? Ver y decir, mira, yo tengo este tema, ¿no? Yo tengo orgullo, qué sé yo. Cada vez reacciono con orgullo y lo que implica eso. El orgullo viene de un complejo de inferioridad. Entonces quiere decir que yo en el fondo más interno psicológico, me desprecio a mí mismo, ¿no? Entonces, me puede hacer ver cosas muy reveladoras, transformadoras inicialmente. Ahora, ver algo no implica cambiar, ¿no? Eso es la primera etapa. Lo veo y luego hay un trabajo que hacer para cambiar, ¿no? Entonces, puede ser muy revelador. Para algunas personas, en mi experiencia de años haciendo clases, les resulta muy agresivo esto. Cuando lo ven o lo han leído en otros libros, no solo por las clases que yo hago, me dicen, oye Pablo, pero leí un libro que era todo negativo, ¿no? Un libro de tal persona, porque hablaba puras características como negativas de la personalidad y que claro, yo me sentí tocado, pero no es agradable eso, estar recibiendo, claro. Yo digo, por supuesto que no es agradable, ¿no? Estar viendo rasgos de personalidad que yo poseo que no me resulta grato, ¿no? Yo quisiera, ojalá, yo estoy sobre todo si estoy identificado con rasgos más positivos, ¿no? De que yo puedo ser una buena persona, etcétera, etcétera, y me encuentro con que se me presentan rasgos de que en realidad yo soy más bien a veces vengativo, a veces puedo ser hasta cruel, entonces no me gusta ver eso, ¿no? Y eso es clave porque es redentor, es transformador de mí, pero no es agradable verlo muchas veces. Entonces, hay que, pues, insisto, hay que tener una actitud inicial, si quiero que él me sirva, ¿no? De apertura. Primero, no identificarme con eso. Yo no soy mis rasgos de personalidad. Se conformaron en distintas etapas de mi vida, principalmente en la infancia. Yo no soy eso, ¿no? O sea, si veo que he tenido actitudes vengativas y crueles, tengo que decir, wow, ya. Entonces digo, no quiero quizás seguir teniéndolas, quiero cambiar, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que hacer un trabajo para cambiar ciertas actitudes, ¿no? Pero primero tengo que verlas inicialmente. Entonces, el enneagrama desde el punto de vista psicológico, eneatipo y todo eso son mapas que muestran que se van ampliando y complejizando, nos están mostrando aspectos inconscientes. ¿Qué quiere decir inconsciente? Quiere decir aspectos desconocidos de mí mismo, de mí misma, ¿no? Y aspectos que no controlo. Todos los aspectos inconscientes tienen esa clave esencial, mucho más, pero son invisibles para mí o invisibles para mí en ese momento, hasta ese momento, y aspectos que no controlo. ¿Qué quiere decir que no controle? Que se manifiestan a su voluntad, ¿no? Son reacciones, ¿no? Me molesto inmediatamente, hay una reacción, me aparto o lo que sea, ¿no? Yo no estoy regulando ni midiendo lo que voy a hacer, ni decir, ni sentir. Simplemente son reacciones, ¿no? Mecánicas, automáticas y generalmente están asociados a lo negativo, a emociones negativas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso me está mostrando. No sé, hay que tener una actitud, insisto, de apertura, de no identificación con eso. Voy a ver aspectos, saber de antemano. Van a aparecer aspectos inconscientes míos que no he visto y que me van a mostrar también actitudes, formas de pensamiento y sentir que están basados en esas formas de inconscientes que están ahí. Ahora, ahí se da algo, una paradoja, ¿no? Que yo planteo también en mis cursos, ¿no? Que cuando a uno le dicen, mira, este aspecto es inconsciente, y uno pregunta, ¿qué quiere decir eso, profesor, maestro, lo que sea, ¿no? Que tú no los ves, ¿ya? Entonces, si no los veo, ¿qué hago con ellos, no? Yo te los puedo señalar, diría, no sé, alguien. Claro, pero yo le tendría que creer a usted, pues. Usted me dice, tú tienes un aspecto un poco vengativo en tu personalidad. Disculpe, yo nunca he visto eso en mí. No me considero una persona vengativa. No, sí, claro, pero es que tú no lo ves. Ya, entonces yo tendría que creerle al maestro o maestra que está señalando eso, ¿no?
Eso sería, ¿no? Lo que tampoco es muy sano, ¿no? Porque hay una cuestión de autoridad y de falta de autoconocimiento, ¿no? Entonces, el trabajo adecuado hacia el enneagrama o el autoconocimiento implica una ayuda en la búsqueda, que la persona se dé cuenta por sí misma, que lo pueda ver, no que haya una autoridad que le señale eso, ¿no? Debe darse cuenta, hay un proceso, ¿no? Un trabajo que se hace, por supuesto, para que la persona se dé cuenta por sí misma de ese aspecto, lo vea, ¿no? Y diga, y eso cambia todo, ¿no? El que nos demos cuenta de algo muy, aunque pueda ser muy sencillo, es absolutamente transformador, ¿no? Algo pasa. Voy a poner un ejemplo de alguna alumna muy brevemente, ¿no? Ella se dio cuenta que, no se había dado cuenta en años, trabajaba en una empresa varios años, ¿no? Y se dio cuenta que cada vez que venía alguien a solicitarle información, ella era secretaria de gerencia, ¿no? Entonces tenían que venir a dejarle documentos. Le pusimos la mano a esto, porque ella le hacía así. Llegaba la persona, hola, bla, bla, y ella le ponía la mano. Eso significaba que esta persona tenía que esperar, porque la secretaria, ella estaba ocupada y no la iba a atender. Y a veces la persona se queda 5, 10, 15 minutos parada, en silencio, hasta que la secretaria, esta persona, le decía, ahora sí. Y ahí le decía, venía a dejar estos documentos para gerencia, déjalo ahí. Y ahí se iba. Bueno, ella no se había dado cuenta en años, 7, 10 años, que hacía lo mismo todos los días. Hasta que un día, estábamos trabajando ya en los grupos, se dio cuenta de la famosa mano, ¿no? Llegó una persona, hola, vengo a dejar unos documentos, y ella puso la mano. Y la tipa, la persona, perdón, la tuvo ahí parada 10 minutos, y recién ahí se dio cuenta ella que había puesto una mano ahí, la otra persona estaba parada en silencio, una actitud súper autoritaria, déspota, ¿no? Y reaccionó. Y cuando reaccionó y se dio cuenta, le dio una vergüenza. De hecho, lo contó en el grupo tremendamente avergonzada, no podía ni contarlo, de la vergüenza de ver un aspecto de ella tan autoritario, tan déspota con los demás, y que se dio cuenta que lo tenía hace 7, 10 años, o sea, que hace 7 o 10 años, todos los días ella tenía esa actitud déspota y autoritaria y no la había visto. Ella no se consideraba a sí misma, volvemos a la imagen de uno mismo, jamás se iba a considerar. Ella se considera una persona amable y muy cordial, y vio un aspecto de ella de esa naturaleza. Y el solo verlo fue transformador, o sea, transformó muchos aspectos de ella, muchos aspectos de, no solo de su actitud, de su forma de sentir, actuar, fue muy potente, solo eso, ¿no? Entonces, eh, más que buscar la iluminación, ¿no? ¿Sí? Como estas imágenes, podemos darnos cuenta que al observar ciertos aspectos internos inconscientes que emergen, ¿no? De esta manera o de otra, ese aspecto puede ser no solo transformador, sino que redentor de mí, que en esos aspectos inconscientes está, digamos, mi crecimiento, ¿no? Mi transformación, incluso en aspectos que podamos ver como negativos, ¿no? Ahí hay algo nuclear, que si yo pudiera lograr abrirlo, eso mismo en su naturaleza misma, sin hacer nada más, me transformaría. Entonces, el enneagrama me ayuda a eso, ¿no? Me muestra mapas que si yo me logro acercar de manera con cierta apertura, con una actitud particular, ¿no? De observación, sin juicio, sin enjuiciarme a mí misma, a mí mismo, sin identificarme con lo que vaya a emerger, ¿no? No es mío, es un aspecto, eso puede ser transformador. Eso es lo que te podría decir inicialmente de eso. No sé si me alargué mucho. No, está bien, es maravilloso lo que nos estás compartiendo porque va respondiendo eh, preguntas internas, supongo, de muchos de los que estamos escuchando, ¿no? Esto. Pablo, bueno, les quiero recordar a la gente porque ahí hubo unos inconvenientes al inicio. Estamos en este vivo con Pablo Valladares, que tiene un instituto que lleva su nombre, eh, una escuela orientada al autoconocimiento, al desarrollo de la conciencia y a la autointegración. Pablo, ¿estás actualmente dando algún curso de formación, alguna diplomatura para que la gente se pueda conectar con vos? Sí, siempre, ya hace muchos años estamos haciendo cursos de duraciones más cortas, intermedias, y también hemos armado un diplomado anual. Así que eso lo estamos dictando año a año, así las personas se pueden inscribir incluso en cursos introductorios, las personas que tengan
quieran acercarse a esto, y las personas más avanzadas también pueden tomar cursos superiores que están con temarios de ciertos niveles y también el grado más grande que es el tema de la diplomatura, ¿no? Anual que creo que es muy, muy, muy interesante. Sí. Así que se pueden contactar vía correo, al Instagram, teléfono y se les entregará toda la información necesaria. Les recordamos el Instagram de Pablo es @Pablo Valladares con B corta y doble L, Pablo Valladares Instituto, @Pablo Valladares Instituto. Yo Correcto. personal se los recomiendo a Pablo, para mí es un gran referente. Mis inicios en el gusta muchísimo tu forma de disertar, la forma en que llevas las clases, la dinámica que mantenés y quedamos, yo por lo menos quedaba como así, esto vos dijiste, me extendí demasiado y para mí era estar todo el tiempo escuchando y haciendo un proceso con solo escucharte. Eso es maravilloso, así que te lo quiero agradecer, lo he resaltado siempre. Muchas gracias, qué bueno eso. Sí. Pablo, otro de los puntos habla de esencia y personalidad. ¿Sí? Todos, sí. Creo que ese punto es muy importante porque ahí hay una gran diferencia o distinción con algunas escuelas, no, principalmente de Enneagrama, ¿no? Eh, es de lo que hablé en algún minuto, ¿no? En las escuelas de Gurdjieff y otras se habla de que tenemos una esencia que traemos, ¿no?, a este mundo y después se configura esta personalidad que es la que se relaciona, esta parte de relación de la esencia con el entorno, el condicionamiento, el lenguaje, la cultura, etcétera, que conforma lo que llamamos personalidad, ¿no? Entonces hace una distinción muy importante, o sea, se dice, nosotros somos nuestra esencia, ¿no? O sea, al llegar traemos una esencia que es de característica espiritual, que viene, diría Borges, del mundo superior, ¿no? Con otras características, y llega a este mundo a vivir la experiencia humana y genera una personalidad, ¿sí? El punto es que muchas veces esta personalidad que se genera por la experiencia, entorno, etcétera, ya hemos hablado un poco de eso, el condicionamiento exterior, etcétera, configura una personalidad que termina siendo muy distinta a lo que es mi esencia, ¿no? Hay muchas personas que recuerdan, decían, en mi infancia yo bailaba, cantaba, era muy extrovertida, y ahora soy una persona que no baila, más bien más melancólica o triste, entonces, que recuerdan hasta con nostalgia su infancia, hasta cierta edad, 7 años de repente, en que estaba su esencia, ¿no? Diríamos, ahí estaba a plena flor, ¿no?, la esencia, y que después por las condiciones exteriores, el condicionamiento externo, una vida dura, etcétera, experiencias a veces negativas, duras, terribles en algunos casos, generan una personalidad que se transforma, la personalidad tiene en su núcleo, ¿no?, lo defensivo, ¿no? Lo defensivo en el sentido de sistemas de defensa. Esos sistemas de defensa que se crean, son para defendernos, ¿no? Tienen una connotación que podríamos después decir limitante, ¿no? Incluso hasta negativa, pero salieron a nuestra defensa, ¿no? A veces en experiencias infantiles muy traumáticas, los niños o niñas olvidan esa experiencia, ¿no? Hay un bloqueo, ¿no?, en la memoria, ¿no? Justamente para mantener un equilibrio en la psique, ¿no? La psique necesita un equilibrio, así como el cuerpo está la homeostasis, ¿no?, el equilibrio del cuerpo, nuestra psique también funciona algo similar, necesita equilibrarse porque si no se desequilibra, ¿no?, y genera neurosis y pueden ser cosas muy graves, ¿no? Entonces, en ese sentido, la psique también tiene mecanismos de defensa, ¿no?, como el cuerpo, que tratan de encapsular, limitar, etcétera. El punto es que pues tenemos que trabajar con eso, porque si no queda todo como encapsulado, ¿no?, bloqueado, y no podemos hacer nada. Entonces, pero debido a distintas circunstancias, de algunas infancias muy duras a veces, esta personalidad se generan estos mecanismos de defensa, bloqueo, etcétera, y eso construye una personalidad muy distinta a lo que era mi esencia, incluso casi antagónica. A veces la personalidad está haciendo cosas o quiere cosas que no tienen nada que ver con mi esencia, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque en el fondo hemos venido a este mundo a desarrollar nuestra esencia. Ahí está nuestro crecimiento y desarrollo, de nuestra esencia, ¿sí? Que es plena, libre. Siempre cuando hablamos en escuelas psicológicas de repente dicen el niño, la niña herida, por supuesto que hemos sufrido heridas de infancia, cual más, cual menos, ¿no? También podríamos hablar, digo yo, del niño o niña feliz, porque también hemos tenido momentos de felicidad, no sería malo también explorar esos momentos, las cosas que admiramos
Muchas veces si miráramos aspectos de nuestra infancia cuando éramos niños, podríamos decir que quizá hay aspectos nuestros que admirábamos, quizá que se han dormido, que ya a veces no tenemos ahora. Decir, oye, que era valiente cuando era niño, ¿no? Que era, sí, o que era extrovertido, me era tan extrovertida y feliz, y ahora estoy mucho más reprimida y no logro ser, ¿no? Entonces, hay aspectos que sería importante ver de la infancia, cosas también, no solo la herida, ¿no? Sino que también las cualidades que tenía, ¿no? Que tienen que ver mucho con mi esencia. Entonces, es importante volver a reconectar, hacer un camino de reconector con mi esencia, ¿no? Que tiene que ver también con esas memorias de la infancia, con ciertas cosas que también siento que están trabadas, ¿no? Ahí, y que tienen que ver con eso. Porque si vamos a nuestra esencia, mi esencia es plena, no está herida, ¿sí? Mi personalidad como niño puede estar un niño herido, niña herida por las experiencias que tuvo, ¿no? Pero mi esencia no. Mi esencia no está fragmentada, es integral, está plena y debería habitar en la plenitud y felicidad, ¿no? Eso. Y se extraña, yo muchas veces cuando veo el enneagrama, cuando habla el enneagrama de la personalidad, los eneatipos, y habla de ciertas características, por ejemplo, que el eneatipo 9, ¿no? Siempre quiere estar sin conflicto, dicen, ¿no? Evitando el conflicto, a veces dice como la avestruz que mete la cabeza abajo, ¿ya? Pero si pensamos en realmente y conocemos un poco más de eso, un poquito más profundo, nos daremos cuenta que el eneatipo 9 lo que está buscando es la armonía, ¿sí? Busca estar en armonía, ¿no? En un ambiente de paz y armonía. Eso pertenece a la esencia, ¿no? La esencia habitaba en la paz y la armonía, entonces también ahí hay un eco de esa necesidad de buscar, ¿no? ¿Eh? Y si uno se da una vuelta por todos los eneatipos, el eneatipo 1, ¿no? La búsqueda de perfección, pero distorsionada, ¿no? Porque se siente malo, en su infancia creó una estructura de que es una mala persona, una mácula, la mancha, lo negativo, el pecado, entonces está tratando de sobrecompensar con ser bueno y perfecto. Pero también en eso, me acordaba una frase del Cristo, ¿no? Que decían, que era muy hermosa, decían, sean perfectos como Dios, ¿no? Es maravilloso. Entonces, en nuestra esencia también está el núcleo de eso, de la perfección y la pureza, ¿sí? De la armonía. Entonces, ahí están muchas cualidades que están en nuestra esencia y que de alguna manera, en estas estructuras de personalidad, en los aspectos más profundos, hay una búsqueda, ¿no? De un regresar a ese núcleo esencial con todas sus características. Entonces, es, es clave establecer la diferencia entre mi esencia y mi personalidad, ¿no? Si logro ver eso, me voy a empezar a dar cuenta de las diferencias que hay, ¿no? Se notan, ¿no? Podría hacer un cuadro y poner esencia y personalidad y ver ciertos aspectos y me voy a dar cuenta que pertenece a mi esencia y a mi personalidad. Eso es parte de un trabajo también que uno tiene que hacer, ¿no? De trabajo de escuela, ¿no? Y uno empieza a darse cuenta y dice, wow, tengo claro que pertenece a otra frase de Cristo, ¿no? Que voy a tomar, que decía, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Claro, en la vida humana tenemos que vivir, trabajar, comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y ciertas cosas, ¿no? Para este mundo, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Hasta cierto punto, en cierta medida, de acuerdo también a mis intereses. Pero hay cosas que tienen que ver con la naturaleza espiritual, ¿no? Con mi esencia, que no tienen que ver con la vida material humana, ¿no? Entonces, lo clave es alimentar eso, ¿no? Lo otro es funcional para existir en el mundo. Gana pan, decía una amiga, ¿no? Uno tiene que trabajar porque gana pan, pero no hay que dejar de alimentar nuestra esencia que es quien realmente somos. Una vez leí una frase donde decía que la sombra es el guardián del umbral, ¿no? Entre la personalidad y la esencia. Interesante, Entonces, concepto de la sombra, sí. Sí. Esos arquetipos, el que Jung patentó también, Carl Jung, ¿no? Discípulo de Freud, son muy interesantes porque son unas imágenes, ¿no? La imagen, la sombra y otros más, ¿no? La gran madre, el gran padre, algunos arquetipos que son, que, bueno, Jung algunos no los mencionó, pero son transpersonales, etcétera. Son muy interesantes porque son reveladores, porque son núcleos que nos muestran algo, ¿no? No es que eso sea, nunca las palabras son la cosa, ni la imagen son la cosa, pero por lo menos nos dan un marco de observación muy interesante, ¿no? El concepto de sombra es muy interesante, no es parte de esta charla, pero el concepto de los arquetipos junguianos y otros arquetipos que son transpersonales, el estudio de eso es muy interesante también en el conocimiento del inconsciente, ¿no? De aspectos inconscientes, del inconsciente colectivo que correspondería la sombra, ¿no? Y la sombra personal finalmente, ¿no? Que es este aspecto negado nuestro, ¿no? La sombra
sería básicamente, simplificando, ¿no? Reduciendo, serían los aspectos negados nuestros, ¿no? Tenemos una imagen idealizada nuestra, ¿no? Que nos enseñaron, Pablo, tienes que ser un buen niño, y ser buen niño es esto, esto, esto. Entonces se me construye una imagen que me puede transmitir mi padre o mi madre, una imagen idealizada que yo trato de cumplir porque quiero que mi padre y mi madre me quieran. Entonces yo voy a tratar de ser como ellos dicen que eso es ser bueno. Voy a tratar de ser un buen niño y voy a cumplir con las tareas del colegio, esto, esto, esto. Entonces sería una imagen idealizada, que a veces no la cumplo, por supuesto. Y entonces existen los opuestos en las cosas. Entonces empiezo a construir una imagen negada. Si ser responsable es ser bueno, ser irresponsable es malo. Eso iría a la sombra. Si ser fuerte y no emocional, no ser un niño que llore, ¿no? Muy sensible, eso es ser bueno. Ser alguien, un niño sensible, eso también se va a la sombra. Entonces, debemos entender que la sombra, ya que lo mencionó, lo importante es que en la sombra no solo hay aspectos como distorsionados, ¿no? Alguien se imagina que la sombra es como unos puros monstruos, ¿no? No, la ternura y el amor puede ser sombrío. Si a mí de niño alguien me dijo, mi padre, qué sé yo, no, no, para ser hombre hay que ser fuerte y ser así, 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 nada, andar llorando como los no sé qué, eso es ser débil y no sé qué. Claro, entonces si esa es mi imagen idealizada que quedó introyectada porque mi padre me la condicionó, ser sensible, frágil, emocional, va a mi aspecto sombrío. Entonces, es muy interesante el estudio de la sombra porque al estudiar la sombra puedo integrar aspectos, ¿no? De la dualidad, de los opuestos, que me van a dar una sensación integral, lo que decía Carl Jung, ¿no? Al incorporar aspectos de la sombra siento que logro estar en plenitud porque, ¿sí? Logro unir los opuestos, ¿no? La contradicción se acaba, ¿no? Entonces, muy interesante. Eso son aspectos del inconsciente que tenemos que explorar y que son transformadores, insisto. Bien. Pablo, en estos que vos das y formaciones, eh, herramientas del autodesarrollo, que es uno de los puntos que, que está también en el temario de desarrollar, Sí, o a qué te refieres. el auto, claro, cuando me refiero a autodesarrollo, implica un trabajo individual, ¿no? Pero un trabajo de escuela, ¿sí? Nosotros como seres tenemos nuestras capacidades, cada uno de nosotros, pero también es limitadas. Entonces necesitamos de otros que nos enseñen, ¿no? Alguien que ya recorrió el camino, como en un colegio, ¿no? Yo entro y tengo un profesor o profesora que ella ya estudió lenguaje o matemáticas y me transmite sus conocimientos y experiencias y me ayuda a desarrollarme más rápidamente. Porque si yo me quedara en mi casa y probablemente como un niño solo, mis padres me dejaran en la casa solo, probablemente me demoraría mucho más o quizá no accedería a esas experiencias y conocimientos que me podría transmitir esta profesora, ¿no? O profesor. Si yo quisiera aprender guitarra, por supuesto que aprendería más rápido y mejor si viene un profesor o profesora de guitarra que tiene experiencias, concertista, que ha tocado y me enseña tanto la técnica como música y todo eso, voy a aprender más rápido que si soy autodidacta, eso está comprobado. Entonces, es muy importante en el autoconocimiento entender que tengo mis potencialidades, mis capacidades, pero no son suficientes, son limitadas. Necesito, no puedo ser solo autorreferente en eso, ¿no? Con mis capacidades, las capacidades del Pablo que tenía de niño en distintas áreas, ¿no? Porque también tenía limitancias. Debo ir más allá, ¿no? Debo buscar, ¿no? A través de escuelas que me puedan transmitir, ¿no? Y ayudar al crecimiento. Es una dinámica, ¿no? Es muy importante. Entonces, muchas veces el error, creo yo, es que algunas escuelas transmiten esto, como somos todopoderosos y que en mi parte esencial está todo. Yo les puedo decir, ¿no? Que a nivel espiritual o esencial yo tengo el nivel que tengo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Lo digo muchas veces. No porque yo me muera, ¿no? Y algunos dicen, bueno, si uno muere, prevalece el que da el espíritu, claro, por supuesto. Pero mi espíritu tiene el nivel tengo yo, ¿no? Que se nota en mi vida, ¿no? No es que yo me muera y me transforma en regente del universo, ¿no? Eso es una cosa ridícula, absurda. A menos que yo tenga ese nivel, ¿no? En mi vida, ¿no? Uno dice, esta persona, wow, tiene un gran nivel de sabiduría, de conocimiento, ¿no? Buda, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Claro, uno entiende que espiritualmente él tiene ese nivel, ¿no? O ella, ¿no? Pero no es eso. Entonces, a veces equivocadamente se cree que conectarnos con mi esencia de espíritu yo voy a alcanzar el conocimiento del universo y las leyes del universo. Eso no es real. Cada uno tiene su nivel y vamos a nivel de ser, se llama, ¿no? Y vamos avanzando en nuestro desarrollo. Por supuesto que nos podemos desarrollar, pero no tenemos que basarnos en nuestra sola fuerza. Entonces, el autoconocimiento implica darme cuenta de cosas, darme cuenta de mis limitancias,
Entonces, trabajar con eso y también en la búsqueda de escuelas de otros que han recorrido el camino u otras que han profesores, maestras que me van a enseñar y me van a ayudar a desarrollarme. Entonces es importante reconocer que no me basto a mí mismo, ¿no? ¿Sí? Que debo buscar, ¿no? A nivel espiritual, como lo quieren decir, maestros en la vida, maestras en la vida que me pueden enseñar, maestras de yoga, de distintas disciplinas, que han tenido muchas experiencias, que han aprendido, que logran transmitir también eso, que me pueden colaborar en mi desarrollo. Es muy importante tampoco centrarme como una isla, ¿no? Y yo solo y me encierro, ¿no? Y yo me pongo a leer o lo que sea, no. Es necesario explorar. Entonces el autoconocimiento implica hacer un trabajo interior, un trabajo de escuela. ¿Hacia dónde? Que haya una metodología, ¿sí? Tengo que tener una metodología de trabajo. Si yo voy a entrenarme, vuelvo a poner ejemplo en gimnasio, yo digo, nunca me he entrenado, bueno, si viene una buena personal trainer me va a decir, no, tienes que partir por acá, tienes que alimentarte, hay una metodología, ¿no? No puedes levantar pesas de 300 kilos, no, tienes que partir con esto primero. Lo menos este tipo de entrenamiento diario, no tan fuerte, más suave, de a poco, porque tú estás empezando, al cambiar tu alimentación, vamos a ver tu musculatura, cómo está, o sea, hay todo un trabajo inicial de autoconocimiento, cómo estoy yo y qué es lo que tengo que trabajar, de acuerdo al nivel que yo tengo. Entonces, es muy importante que haya una metodología de trabajo, un trabajo de escuela para alcanzar mi desarrollo. Entonces, el autoconocimiento tiene que ver con eso. Darme cuenta de cosas y hacer un trabajo de escuela donde yo, obviamente, perciba o sienta que ese es mi camino, ¿no? Quizá para alguno es yoga, para otro es hacer otra cosa, disciplina, etcétera. Ahí uno tiene que conectarse con su esencia, darse cuenta hacia dónde está apuntando el camino de desarrollo, hacia dónde quiere alcanzar o llegar, ¿no? Que está en concordancia con su esencia, ¿no? Con el trabajo. Puede ser que para mí la práctica de tal disciplina no sea necesaria, ¿no? Ponte a estudiar filosofía, toda la filosofía clásica, quizás mi esencia no apunta a eso, ¿no? Quizás mi esencia quiere ir hacia otro lugar, a otro tipo de estudios o prácticas, ¿no? Eso es muy importante en el autoconocimiento, también conectarme con mi esencia, saber mi camino, ¿no? El destino que llaman, que aparece mucho en la astrología o incluso en Gurdjieff, ¿no? Que uno tiene que alcanzar cierto nivel y podría ver su camino, su destino, ¿no? Hacia dónde ir. Muy importante hacer eso para estar en concordancia en el desarrollo. Eso me va a ayudar a mi desarrollo. Si yo entro en concordancia con mi camino, con mi destino, el estado, etcétera, el mío, el propio, me va a guiar hacia mi desarrollo. ¿Al desarrollo de qué? De mi esencia. Si eso es lo que tengo que desarrollar. Desarrollar mi esencia con las cualidades que tiene y con las cosas que le falta, darme cuenta cuáles son las cualidades que tiene, potenciarlas y lo que le falta a mi esencia en el desarrollo y empezar a trabajarlo y desarrollar. Bien. Eso es un día. Ah, qué maravilloso todo lo que nos comentás. Vamos a tocar el último punto, ya estamos casi sobre la hora de esto. La verdad que es un placer, como ya te dije, escucharte. No han hecho preguntas, no sé si estarán, le fuiste respondiendo todas las preguntas, si no, ya saben que se pueden conectar con Pablo directamente, supongo mandarte algún mensaje privado por el mismo Instagram, ¿sí? Por supuesto, si cualquier consulta o duda, me escriben nada más. Bien. @Pablo Valladares Instituto. Valladares con B corta y doble L. @Pablo Valladares Instituto. Se comunican y Pablo les va a responder todas sus dudas. Pablo, la última parte o punto de esto que trajiste a desarrollar habla del proceso de integración. ¿Cómo se realiza este proceso de integración a través del eneagrama? Correcto. Quiero plantear algo que siempre me preguntan, ¿no? En los cursos y eso. Me plantean sobre distintas escuelas de eneagrama, lo voy a orientar desde ahí para hablar un poco. En algunas escuelas de eneagrama se plantea, claro, las características de cada, por ejemplo, eneatipo, lo que se llama eneagrama de la personalidad, ¿no? ¿Ya? Entonces me dicen, bueno, ¿es bueno eso de la personalidad o malo? No, no es bueno ni malo, ¿no? Los procesos de integración, las líneas, ¿no? Que plantean algunas escuelas de eneagrama, ¿no? De que hay líneas de integración o desintegración, o etcétera, todo eso, ¿no? Los subtipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me preguntan si eso es correcto, si es bueno o malo, etcétera. Entonces yo les digo, lo importante es entender qué es la personalidad, ¿no? ¿A qué se refiere esos rasgos, no? Si yo entiendo eso, que no tiene nada de bueno ni malo, voy a comprenderlo, ¿no? Voy a resolver la pregunta, ¿no? Y me va a ayudar en ese sentido.
La personalidad es un constructo condicionado, no de características, ¿no? Pero yo no soy eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, si me dicen el proceso de integración, si es una persona, no sé, muy rígida, que me flexibilice, ¿no? Soy un tipo 1, que me vaya al tipo 7, ¿no? O etcétera, ¿no? No se trata de eso. El punto es justamente darme cuenta que son características, ¿no? Que yo poseo y que fueron condicionadas, o sea, en base a la infancia, experiencias, memoria y en base a lo que yo traía, ¿no? ¿Sí? Uno puede ver, por ejemplo, pongo ejemplo, que si uno pregunta sobre a tres hermanos, ¿no? De distintas edades, oye, háblame de tu padre, del padre que ustedes tuvieron, aunque haya sido el mismo padre, nos vamos a encontrar probablemente con impresiones y definiciones muy distintas. Un hijo va a decir, no, mi padre era súper estricto, súper, no, no. Y otro dice, no, si no era tan estricto, si era bastante amoroso. ¿Cómo que amor? Y hasta pueden haber conversaciones o discusiones de eso, ¿no? Que no se ponen de acuerdo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, estas personas tuvieron el mismo padre. Claro, la impresión, llamémosla padre, generó asociaciones distintas en cada uno de estos hijos o hijas, ¿no? ¿Sí? Algunos crearon asociaciones más emocionales, ¿no? Mi padre, porque quizá él fue más cariñoso con él o ella, ¿no? Que con otro de los hijos que fue más exigente. Entonces, uno va creando en la infancia asociaciones emocionales, intelectuales, corporales, sensoriales, muy subjetivas o personales en base a todas las cosas, ¿no? Y personas, a las situaciones, ¿no? A uno le pregunta a una persona, oye, ¿y el colegio qué te parecía? No, odiaba el colegio, lo único que quería es salir del colegio. Y otra persona te dice que estaba en el mismo colegio, ¿no? No, a mí me encantaba el colegio, lo extraño, me encantaría volver al colegio. Entonces, ¿por qué son tan distintas, no? Las asociaciones que tiene una persona de otra. Bueno, tiene que ver con esto, con la esencia que traen, con sus experiencias, etcétera, con un cúmulo que es tan personal y subjetivo, ¿ya? Entonces, cuando vemos las descripciones de los eneatipos, del eneagrama desde el punto de vista, digamos, psicológico, ¿sí? Digo, porque hay otras escuelas, la escuela de Sofía de eneagrama, la de Gurdjieff, etcétera, también la escuela de Hinchazo, ¿no? Etcétera, con matices, ¿no? O diferencias bastante sustanciales en algunos casos. Pero desde el punto de vista de mapas psicológicos, ¿no? Eh, lo importante es darme cuenta que yo no soy eso, ¿no? Que es una descripción de características que se fueron consolidando en mí y que pueden estar ahí, ¿no? Ah, soy bastante obsesivo, ¿no? O soy orgulloso, o qué sé yo, soy una persona bastante X, ¿no? Que tiene miedo, ¿no? Miedosa, ¿no? Puedo llegar a ver eso, pero tenemos que desidentificarnos de eso. Yo no soy eso, ¿no? Yo no soy el conjunto de experiencias, lo he dicho, ese yo que configuramos, que se comporta, que piensa y sienta de una manera de la personalidad, no soy yo eso. Entonces, hay que importante ver eso, pero no identificarme. Es como que yo viera mi cuerpo, ¿no? El cuerpo orgánico, es decir, tengo el pelo negro, qué sé yo, mido tanto, peso tanto, esto es más o menos mi estructura ósea. Claro, perfecto. Puede haber una descripción, como una descripción de la personalidad con un montón de características, ¿no? Incluso orgánica e interna. Tengo un sistema circulatorio, un sistema nervioso, etcétera, etcétera. Pero yo no soy eso, ¿sí? Es parte de la máquina del cuerpo que trabaja, ¿no? El centro instintivo que tiene una función extraordinaria, ¿no? Maravillosa, pero yo no soy eso, ¿sí? Entonces es importante ver esta estructura de personalidad, estos mapas, estas estructuras, estos cuerpos, ¿no? Como características que puedo yo tener, ¿no? Que me aglutina y digo, ah, yo soy un eneatipo 1, 5 o lo que sea, ¿sí? Pero yo no soy eso, no me debo identificar con eso, ¿sí? Ni glorificar eso, no sé, ah, qué bueno, ser perfeccionista, ser lo mejor. De alguna manera, inconscientemente, cada eneatipo, o sea, cada estructura de personalidad que se configuró, tiene que ver con la solución que encontramos, ¿sí? Que encontramos en relación al entorno de la vida, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué mi hermano es eneatipo 1 y yo soy eneatipo 4 y mi hermana es eneatipo 7? Porque es una forma de solución inconsciente al entorno con la vida, ¿no? Dicho de otra manera, en términos más simples, ¿no? Cada estructura de personalidad, el eneatipo cree que es la mejor forma de enfrentar el mundo, ¿no? O sea, si uno le pregunta a un eneatipo 8, oye, ¿qué piensas tú del mundo, la mejor forma de vivir? La descripción que él va a hacer de su personalidad va a ser un eneatipo 8, ¿no? No, la vida es dura, hay que hacer tales cosas, bla, 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 bla. El listado va a ser desde ahí, ¿no? Si es que está muy identificado con eso. Y si uno le pregunta a un eneatipo 2, va a decir, lo importante es esto, ¿no? Que para mí es importante, ojo, ser reconocido, reconocida, ojalá ir por la calle, que me reconozcan y me saluden y bla, bla, bla. Lo que describa desde lo emocional mental va a ser, si está muy identificado con la estructura de personalidad,
una especie de libro exacto del mapa del eneatipo 2. Entonces ahí nos damos cuenta que es una estructura condicionada. Entonces cuando uno dice bueno o malo, no estamos hablando de bueno o malo, sino que es una estructura condicionada. Igual la naturaleza de una estructura condicionada, la inconsciencia. Fue forjada desde lo inconsciente. Y como fue forjada desde lo inconsciente en la infancia, se actúa, piensa y siente desde lo inconsciente, ¿sí? Perpetúa lo inconsciente. Todo lo que se manifiesta de manera inconsciente fue generado de manera inconsciente. Eso es lo que tienen que entender. Todo lo que es inconsciente en la estructura psíquica fue forjado de manera inconsciente. O sea, ingresó a mí sin darme cuenta. Es como que me hubiera quedado dormido y alguien me hizo un dibujo, ¿no? En el cuello atrás, ¿no? Y me dibujó qué sé yo, un gatito. Y después yo me despierto y ando todo el día trabajando y no tengo idea que tengo un gatito dibujado en el cuello, ¿no? Porque no me di cuenta. No me di cuenta porque estaba dormido, que alguien un amigo, por hacerme una broma, me dibujó acá, no me di cuenta. Y estoy todo el día, pues hasta una semana quizá con el gatito, ¿no? Dibujado atrás. Entonces, este ejemplo es eso, ¿no? En la infancia ingresaron muchas impresiones, muchas influencias exteriores, condicionamientos de esa manera, de manera inconsciente, se infiltraron en mí y quedaron en mis memorias, ¿no? En mi memoria corporal, emocional, intelectual, ¿sí? Y después generan dinámicas y no me doy cuenta que están generadas porque generan dinámicas inconscientes porque fue generado esto, nacieron desde la inconsciencia. Nada que es inconsciente nació de lo consciente, ¿no? Eso es claro para que lo entiendan, ¿no? Todo lo que es inconsciente, cualquier fenómeno interno que tengamos cada uno de nosotros, aspectos inconscientes, fue generado de manera inconsciente. O sea, si me dicen, tú eres muy X, ¿no? Vengativo, rabioso, no sé qué, si yo fuera la respuesta, ¿cómo se originó esto? Me daría cuenta que fue un aspecto inconsciente, fue generado, inoculado de manera inconsciente, ¿sí? Ese es el proceso de la inconsciencia, por eso queda registrado de manera inconsciente. En cambio, lo que es consciente queda registrado de manera consciente. Como me doy cuenta, porque lo recuerdo, ¿no? Si yo estudié, puse atención en el colegio, estaba la profesora y me enseñó algo, y yo puse atención, lo recuerdo perfectamente. Y alguien me pregunta, un compañero que no vino, oye Pablo, ¿tú estuviste en la clase? ¿Me puedes explicar lo que explicó la profesora? Sí, sí, yo te explico. Y se lo puedo explicar perfectamente porque yo estaba despierto, ¿no? Estaba consciente e ingresó esta impresión. Esto que transmitió esta profesora de manera consciente yo lo puedo recordar y se lo puedo transmitir. Pero gran parte de estas impresiones en nuestra infancia ingresaron de manera inconsciente, condicionamiento, etcétera, etcétera, y quedaron guardados y almacenados de esa manera, ¿sí? Entonces, el proceso de integración implica eso, ¿no? Hacer una vuelta atrás, desidentificarme de esa estructura, tomarlo como mapas, como referencia, ¿no? Pero yo no soy eso, ¿no? No soy eso, es importante, son aspectos, no características como de mi cuerpo, yo no soy mi pelo negro, ¿no? ¿Sí? Son características, ¿no? Y esas características me están mostrando otros elementos que son inconscientes, que es la clave, ¿no? Tirar el hilito y llegar a ese aspecto inconsciente que emerja. Y ahí yo lo voy a hacer consciente, hacer consciente lo inconsciente. Ese es el aspecto de integración. Maravilloso, Pablo. La verdad que me queda eh, como resumen, ¿no? Como una síntesis. A mí me gusta siempre una frase que para trascender la mentira del yo es necesario darnos cuenta. Que es Así maravilloso es, lo que... así es. Bueno, agradecerte la invitación, ha sido un gusto, como siempre, compartir contigo, con todas las personas que se pudieron sumar a la segunda repetición que intentamos hacer y que afortunadamente ha funcionado bien. Así que nada más que agradecerte la invitación, la oportunidad y todo eso. Así que siempre es un gusto estar y compartir contigo y con los demás. Gracias, Pablo. A vos también por haber aceptado esta invitación. Maravilloso todo lo que nos compartiste. Los invito a la gente, vuelvo a repetir, @Pablo Valladares Instituto, con B corta y doble L. Se contactan con Pablo y pueden realmente tomar alguna formación, diplomatura, charlas, masterclass. La verdad, siempre, Pablo, es un placer escuchar infinita, infinita. Te despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias Buenas noches a todos y a todas. a todos y a todos los que se sumaron. Nos vemos en un próximo vivo. Gracias. Gracias.